¿Eh? Bueno, buenos días a todos los que están hoy presentes. Hoy vamos a tener esta primera conversación de orilla a orilla con Javier Fernández Castro y Matías Tossini, arquitectos, docentes de la UBA, amigos y que además hemos trabajado en varias actividades en conjunto, aquí en facultad, allá en la UBA, y una cosa que nos parecía interesante conversar con ustedes es que cuando armamos la plantilla de todas estas actividades que vamos a hacer los viernes, nos encontramos con que toda esta plantilla de Zoom es como si estuviéramos visitando Buenos Aires, o sea que en realidad este tema de las conversaciones son conversaciones de orilla a orilla, donde lo que nos interesa es conversar sobre arquitectura, y esa es la convocatoria, y para no ocupar demasiado tiempo, currículum vitae de ambos invitados, lo ven, lo bajan en la página. Me parece que vale la pena ver lo que hacen y después conversar, después armar una rueda de conversaciones. Así que me parece que le dejamos para que compartiera la pantalla a Javier y a Matías y los escuchamos. Lo que voy a pedir es que nos silenciemos todos, ¿no? Para escucharlos bien y que vamos a dejarlo grabado, ¿no? Y cualquier cosa, preguntas, las mandamos por el chat y después que termine, armamos una ronda abierta de conversación. ¿Ah? Perfecto. Dale, Héctor, ¿te parece que compartimos el PowerPoint y me dicen si se ve? Lo voy a enviar. ¿Ahí se ve? Sí, se ve, sí. Arriba. Perfecto. Empiece y Sí, nos dividimos así, empiezo yo y sigue Javi. Es como un acto de teatro que tenemos preparado. Un Pimpinela. Un poquito largar con todos los logos, digamos. Nosotros somos un grupo, estamos acá nosotros dos, pero en realidad representamos un grupo de trabajo bastante amplio. Como decía Héctor, formamos parte de un taller que dirige Javier, se llama Taller Forma y Proyecto porque da proyecto y morfología, donde están ahí los nombres de todos sus adjuntos, uno de esos soy yo. También pertenecemos al Instituto de la Espacialidad Humana, que es un nombre bastante amplio, pero que hace en general acciones de vinculaciones con distintos sectores de gobierno o organizaciones para poder llevar adelante proyectos urbanos arquitectónicos y de diversa índole. Tenemos el estudio, que está recién formulado, porque veníamos trabajando mucha gente y le cambiamos el nombre y le pusimos este nombre, que es como una traducción del 866, pero en varas, y que un poco es un lugar donde se hacen concursos, se hacen obra privada y demás. Y bueno, ahí estamos con el taller de Héctor, que es el que nos invita. Y lo que armamos son, justamente como contaba Héctor, tratar de mostrar siete obras de arquitectura, y obras que van en general increyendo en escala, digamos, son obras que van desde una casa en lote propio, algunos agrupamientos de vivienda, otra que tiene más que ver con el apilamiento y la propiedad horizontal, y después proyectos urbanos que tienen mucha ligación con el tema de vivienda, digamos, que son casi la formalización urbana de la problemática de la vivienda. Voy a empezar, el primero que les queríamos compartir es esta casa, que en realidad son dos casas. Es una madre que compró el lote, compró la casa de trabajo, la que se ve en gris. La verdad que son dos clientes de esos que cuando uno los tiene hay que aprovecharlos, porque la madre es pintora, ella es fotógrafa, digamos, gente muy amable. Amigos de la cooperadora, y que nos permitieron como poder indagar posibilidades. Es un proyecto, yo calculo que en Uruguay debe haber varios de este tipo de construcciones, una típica casa de ambientes comunicados que dan a un patio, que es este de acá, y que se entraba por donde actualmente nosotros colocamos la escalera, que es un pasillo. Y el pedido de los dos propietarios, o sea, madre e hija, era poder mantener la vivienda de la madre con el taller de arte en planta baja y poder construir la vivienda para la hija y su marido y sus hijos arriba. Y entonces se optó por
por un sistema constructivo, digamos, que es liviano, que es el steel frame, que permitió, por los tiempos que ellos tenían, construir la casa en aproximadamente 3 meses y medio, 4. Y la secuencia fue un poco esta: dejar en planta baja lo existente, ese espacio existente de la casa original. La casa tiene un localcito, que es este espacio que se ve acá, acá en el medio, y el ingreso a la otra casa por acá, y se utilizó el viejo pasillo de acceso para poner una escalera y armar la vivienda. La casa copia un poquito el sistema este de casa de patios, digamos, nada más que lo que se optó es que por la casa original tuviera el patio original, que se amplíe un poquito, y la casa nueva tuviera 3 patios, sin vinculación visual con la de abajo, para no generar injerencia de visuales y demás, y tuviera como sus propios paisajes al interior. Y un poco lo que viene es esta idea de recorrido, digamos. Uno llega a la casa por ese primer patio, que es el patio relacionado con el living, comedor y la zona de estar. Esa sería la llegada, es un espacio que se integra casi totalmente con el exterior. Acá se ven estas imágenes, donde está la parrilla, está el sector social. Después tiene la cocina. Es una casa que se terminó con muy pocos medios, entonces se optó por materiales rápidos y relativamente económicos, maderas nobles pero económicas, que fue una decisión de en vez de caer en el durlo, que suele generar fisuras y demás con el movimiento de estas estructuras, usar la madera de machimbre que se usa en las construcciones de techos. Y tiene un sector intermedio, que es este estudio futura habitación, y tiene 2 habitaciones más, aprovechando que estas casas en general, la parte de las cocinas es una parte más baja, entonces en ese corte logramos meter 2 habitaciones, una para los chicos y una para los padres. Y estas 2 habitaciones dan al último y tercer patio, que es el que organiza la vivienda, que se ve en esta imagen. Y un poco esa es la dinámica. Hoy en día lo están aprovechando este espacio, que antes lo usaban como escritorio, y el otro día me contó Carla que lo estaban dividiendo porque ya necesitaban una habitación. Con este tema de la pandemia necesitaban un espacio separado para poder tener este tipo de Zooms. Y bueno, y ahora que ya pudieron sobrellevar el gasto de haber hecho la casa, estaban equipándola y demás. Así que esta es la primera obra que tiene que ver con una reflexión bastante chica, digamos, de un lote típico de Buenos Aires, con 2 unidades adosadas, una en planta baja, una en planta alta, y este localcito que hoy se alquila. El otro es algo que venimos trabajando en esta y alguna otra obra que hoy no mostramos, pero que es recuperar esta noción, no sé si en Uruguay será parecido, pero esta idea de la propiedad horizontal y el pasillo y cómo llegarle a mayor cantidad de unidades, en general en entornos donde la normativa es baja, digamos, son entornos barriales que te permiten planta baja más 3, que en algunos casos, como este lote de Argerich en el barrio de Villa Pueyrredón, permite construir hasta el fondo de la parcela, digamos, permite una ocupación de FOS, sería, o no sé cómo se llama en Uruguay, del 100%. Entonces, en este caso hubo una serie de estrategias de aprovechamiento de la estructura, de la vieja estructura de pH, de pasillo y de agrupamiento, para poder meter una cantidad de unidades y que todas estas unidades tuvieran su expansión o tuvieran su calidad. Digamos, retomo un poquito la idea del pH con patio, con cierta densificación del mismo. Con un agregado que había que hacer, porque en la zona hacía falta, de cocheras en la planta baja, digamos. O sea, es un edificio de cocheras en planta baja, el pasillo se da en el primer piso y a partir de ese primer piso se acceden a 10 unidades. Algunas por escalera, parecida a la casa que veíamos recién de Larsen, y otras directamente por los patios, como se muestra en Stacks. Esto es un poquito lo que les contaba, digamos, la planta baja con el estacionamiento. Uno sube por una escalera común, hay muy poco servicio común, es una especie de zaguancito donde hay un banco y demás, y empieza a acceder a las 10 unidades, una al frente, 2 arriba,
2 en el primer patio, 2 arriba y 2 en el último patio, en una última por esta escalera. Y de esa manera cada una va teniendo su acceso y su expansión. Y lo que hay es sí un estudio, o sea, se hicieron cortes por todos los patios para evitar las visuales cruzadas, que es como el tema en este tipo de complejos. Y también se trabajó con algunas experimentaciones materiales. Está construida con muro de un ladrillo alveolar, revestida como con una fachada ventilada de chapa que permite que los puentes de temperatura sean bastante buenos, o el coeficiente K de los muros sea bastante buenos. Y además, otra reflexión que ameritaba este proyecto es que al tener este FOS del 100%, era necesario como mitigar el impacto de la no absorción del suelo. Entonces todos los espacios y las terrazas están plantados para poder sustituir este suelo que nosotros estamos impermeabilizando. Estas son imágenes de la planta baja, que es muy sencilla, digamos, uno accede y tiene los estacionamientos, y imágenes de la obra recién terminada, donde están estos sistemas de plantíos y de pisos verdes que suplantan un poquito el suelo que antes estaba en el terreno. Tiene un sistema de recupero de agua, de riego, que siempre produce. Yo vivo acá, así que siempre estoy en los grupos de WhatsApp, que a uno le llega, al otro no le llega. La verdad que son sistemas complicados, pero que funcionan, son sencillos, pero es difícil satisfacer a todos los vecinos en una propiedad. Y yo vivo en este departamento que está al frente, digamos, y tiene esta relación interior-exterior bastante parecida al pH, y que bueno, que ahí se asoman las plantitas que crecen en el departamento de abajo. Digamos, casi todas estas rejas están dispuestas de manera tal de que estén tomadas por estas especies que fuimos plantando. Estas son fotos del interior y de la relación del espacio interior-exterior. Este es otro caso. Ya cuando uno empieza a hacer este tipo de edificios, después aparece la posibilidad de hacer edificios en zonas donde es más factible edificios en altura, y empiezan otras preguntas, otras realidades, otras posibilidades también, que seguimos trabajando. Y este es uno que está ahí muy pegadito a la capital, digamos, no sé, muy cerca de Devoto, para el que conoce algo de Capital Federal. Está a metros de la General Paz, digamos. Es una zona que está creciendo mucho porque tiene 2 ferrocarriles y tiene el acceso a la General Paz como posibilidad de transporte. Y se da en un entorno que está creciendo, y de este lado, que es esta fachada, justo un pH que son como 10, que es muy difícil que se venda y demás, entonces optamos por tener una cuarta o quinta fachada de este lado. Y la búsqueda un poquito fue la de trabajar con algunos elementos que son bastante constantes en estas arquitecturas, que son la estructura como condicionante para poder colonizar estos 10 pisos, ciertas conducciones de caños o de infraestructuras domiciliares que se ven acá en los plenos, digamos, y ciertas cosas más duras. Pero también lo habíamos planteado como una especie de paño en blanco, donde está la estructura, están las herramientas, están estos servicios, y yo podía, como comprador, como propietario, optar por distintas variantes, distintas formas de apropiar esa planta que a priori parece toda igual, y después se va transformando en distintas cosas. Esta es un poquito la planta baja. La planta baja se organiza con un local acá al frente, que actualmente está cerrado porque no llegó a habilitarse con el tema de la pandemia, un acceso vehicular que tiene estacionamiento al fondo, y una planta baja que es bastante abierta, ahora lo vamos a ver en las imágenes, y que me permite acceder a una escalera que en provincia hay otra normativa, que en Capital te piden una escalera con cierto carácter cerrado, acá te permiten que sea abierta, y un ascensor, en general siempre apelando al tema de la ventilación cruzada a partir de la conexión de los patios. Y básicamente lo que les decía, es una planta
libre que yo podía o dividir en 4 departamentos, que son esta unidad de acá, que tiene un dormitorio y un living comedor, esta unidad de acá que tiene un livingcito comedor y un dormitorio, o podía tomar las dos plantas y armar. Esto terminó dando después otras variantes que se ven acá. También, acá no lo puse, pero nosotros solemos dibujar, digamos que esto puede ser, bueno, acá sí está un estudio, un departamento integrado, distintas opciones que tratamos de dar como catálogo de posibles ocupaciones. En este edificio ahora hay un estudio de abogacía, un odontólogo, van apareciendo. Y estos son los dibujos de esto que les decía, digamos, donde a propósito está como muy marcada la estructura y estos componentes que hablábamos. Y el edificio asoma en ese entorno medio suburbano que está creciendo permanentemente. Esos son los PH de la izquierda que vendió el primero, pero como son varios, no se ponen de acuerdo para hacer otro edificio. Y esa es la arquitectura de la derecha en general, que es la que se da en esa zona. También teníamos un amigo que hacía murales y nos parecía interesante. Acá hubo una época que es muy linda, que es, creo que es años Javi, 70, que había una exención que si vos ponías un mural en un edificio te descontaban impuestos, entonces aparecieron murales en todas las esquinas y era algo que ahí intentamos. Y no sé, algunas cuestiones de los patios, trabajo, esto creo que debe haber sido de tener el estudio en el edificio de Kurchan y Ferrari y nos quedó ahí en la cabeza. Tratar de que los aires no se vean, digamos, están atrás de esta pantalla, integrando esa instalación a la arquitectura y imágenes de este espacio de llegada que es bastante abierto y estas circulaciones. Acá también hay una presencia del verde ahí en todos los balcones, en todas las circulaciones que todavía está creciendo. Se plantaron también en planta baja un montón de especies que están regadas por unos cañitos que se ven ahí y que van creciendo. Y esta es un poco algunas apropiaciones de estos espacios. Nosotros mudamos el estudio acá hace poco, con todo este tema de la pandemia, y no estamos yendo, pero está ahí. Quedó para la foto y después lo cerramos. Y algunos usos comunes, digamos que son la parrilla y un espacio de socialización del edificio, hay un lavadero también común, una serie de servicios de uso común que hoy también están cerrados por la pandemia, pero que se van retomando. Y acá queda uno de estos departamentos que está a la espera de que llegue el cliente que vea qué quiere hacer, si quiere dividirlo o quiere usarlo todo junto. Y algunas apropiaciones que ya se dan con departamentos ocupados. Lo otro que yo voy a contar y que va a ser el inicio, porque Javi va a seguir, es nosotros actualmente con el instituto que les mencionábamos antes estamos trabajando. Javi está trabajando en Nación como secretario nacional y yo estoy trabajando desde el instituto con un organismo que se llama Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, que es un organismo, es como un paraministerio de hábitat sería, o sea, es medio extraño, al que tiene a cargo todos los asentamientos o barrios de emergencia de la región metropolitana de Buenos Aires, y que su directora, Romina Barrios, se puso como eje de trabajo tratar de llevar soluciones a nivel proyecto urbano integral y algunas obras de infraestructura, equipamiento y vivienda en todos estos barrios. Javi va a mostrar uno que está siendo articulado con Nación, yo voy a mostrar otro, que es el número 4, que está en zona oeste, que es el barrio Carlos Gardel, que forma parte de una realidad que tenemos nosotros, que es, para que se den una idea, está ubicado acá, esta es la General Paz, esta es la autopista Perito Moreno, y la ruta 7, que es más conocida como acceso oeste, y acá donde está Celeste Furioso está localizado el barrio. Está muy bien ubicado, digamos, una localización privilegiada, y es hija de uno de los déficits de uno de los tantos planes de vivienda, aproximadamente de los años 70,
que tiene algunas cualidades de proyecto, pero que en general en el devenir del tiempo ha tenido esta serie de problemáticas, toma de planta baja, lugares indefinidos, que se van como reproduciendo y que terminan teniendo unos problemas bastante complejos de resolver. Y al lado de eso hay otro programa, más o menos de los años 90, que es el Plan Federal, que ya tiene problemas parecidos, digamos, que ya no apela a la vivienda colectiva, sino que apela a la vivienda en lote propio, pero que por falta de diversos programas o de problemas constructivos también, está teniendo también sus problemas. Y este barrio tiene una característica bastante importante, y sobre todo en este contexto, que está uno de los hospitales más importantes, un hospital nacional, que es el Posadas, que por localización, como veíamos antes, y por su tamaño, hoy en día está jugando un rol fundamental con el tema de la pandemia. Hace poco tuvo este crecimiento, digamos, el edificio original es este, y este es un crecimiento, y es un edificio que realmente tiene una cantidad de metros cuadrados dedicados a la salud impresionante y una gravitación en la zona bastante grande con el tema del COVID, como lo muestra este plan. Y esto que voy a mostrar está a nivel anteproyecto, estamos estudiando porque estamos empezando, se están empezando con algunas acciones, y hicimos como un redibujo de todo el barrio para poder entender. Llegamos a la conclusión de que había esto es para que se den una idea, es un gran terreno, o sea, no tiene consorcios, entonces se nos planteaba la necesidad de definir o atomizar la cantidad de consorcios para poder manejarlos, inclusive como unidades de obra, entonces hay un esquema de reorganización en unidades consorciales del barrio. Y estamos en elaboración, que esto por ahí es para otra charla, del proyecto urbano integral, digamos, que incluye una serie de acciones que se van a llevar a cabo. Estamos proyectando un edificio de equipamiento, unas viviendas acá que ahora voy a mostrar, y una serie de acciones sobre los complejos que son para una segunda etapa. Se hacen cómputos para saber más o menos las inversiones en vivienda, en equipamiento, en infraestructura, en espacio verde, etc. Y el proyecto plantea como dos estrategias, una de suplementación con vivienda nueva, que estamos elaborando una serie de catálogos, que ahora Javi por ahí muestra un poco más también, que tienen que ver con vivienda agrupada, y vivienda de transición entre el lote propio y el agrupamiento, que es este caso que está ahí en una manzana que quedó sin completar de este plan federal que les mostramos. Estamos trabajando también con este es uno de los modelos como de 2 viviendas por lote, parecido al primero que mostramos, donde a partir de una misma planta aparece la posibilidad de poner un localcito, si está en esquina puede tener un local más grande, aparecen las terrazas como posibles lugares donde después crecer la vivienda. Si tenía 2 dormitorios, puedo poner 2 dormitorios más en esta terraza. Hay como una serie de posibilidades dentro de una misma estructura que todavía están en trabajo. Y estamos trabajando, que es una de las cosas más interesantes del laburo, con un equipo de diseñadores industriales que está tratando como de estandarizar las decisiones de los núcleos sanitarios, tanto núcleos sanitarios, de equipamientos, de muebles, dentro de estos espacios. Tanto en esto como en los bloques que les mostramos. Estas son imágenes muy primitivas, ya estamos más avanzados, de vivienda. Y lo otro que estamos trabajando, que todavía está a nivel hipótesis, porque todavía no hemos hecho un relevamiento in situ, sino que está esto generado en plena pandemia con información en la web, es algunas estrategias de remodelación o mejora de estos conjuntos a partir de sus problemáticas. Lo primero que hicimos fue, a partir de una publicación, dibujar todos los departamentos, todas las tiras. Acá es un resumen. Lo que nos dimos cuenta que había una serie de falencias en los tamaños de los espacios, en las distribuciones, digamos. No sé, uno si ve acá, los baños llegan a tener 1 metro de ancho, o sea, ahí se ve 2,22 por 1, y este es el baño único de una vivienda. Dormitorios que arrancan en los 2,20, digamos, muy, muy justos.
Entonces, a partir de ese análisis y de algunos referentes que creo que casi todos conocemos, como son el libro Plus de Lacaton, Ibazal y Drot, algunos otros ejemplos que Javi el otro día encontró, que ya no solo piensan en la remodelación de la vivienda, sino piensan en la remodelación del suelo público, como esta mediateca en Francia, no en tanto imagen de arquitectura, sino como estrategia de proyecto. Y empezamos como a proponer algunas acciones que son, ya les digo, muy, muy primarias, de mejoramiento o suplementación de estos espacios, de mejora de fachada. Estas son fachadas que están hechas en ladrillo común, como única pared, entonces en los encuentros con el hormigón suelen partir, entonces la idea era poner una envolvente nueva, liviana, que salve ese quilombo y bueno, tratar de tener acciones que vayan mejorando tanto al interior como al exterior las unidades. También apareció en el medio que hay una licitación de mejora de las terrazas, que la empresa constructora había llegado a la conclusión de que iba a ser un techo liviano arriba de la terraza de losa, porque ya estos conjuntos tuvieron tantas reparaciones de membrana que era imposible reparar. Entonces decíamos, bueno, si van a hacer eso, podemos poner un techo liviano parecido a lo que vimos en Larsen y se podría aprovechar esa terraza para crecimiento, para nuevas unidades, etc. Y el trabajo sobre esas plantas bajas de reordenamiento, que yo les digo son estrategias más que realidades, y alguna imagen de objetivo de cómo podría quedar este espacio a posteriori. Este proyecto que les estoy compartiendo está en desarrollo, pero está en desarrollo en una primera etapa en estas viviendas de dúplex y en unos equipamientos, y lo que es el mejoramiento del complejo quedó para un gasto presupuestario del año que viene, con lo cual estamos con otras prioridades y quedó en este planteo de anteproyecto. Yo ahora lo dejo a Javi que sigue y después hablamos. Bueno, dentro de estas temáticas que empiezan a pisar lo de la vivienda con cierta escala urbana, digamos, cuando empieza a haber una combinatoria de viviendas que ya empiezan a armar un tejido con cierta responsabilidad en la constitución de la estructura urbana, un primer trabajo que arrancó hace ya casi 20 años con un proyecto de investigación de facultad y que luego de muchas idas y vueltas está empezando a transformarse en una realidad, es el tema de reurbanización de la Villa 31 en Retiro. Ya hemos comentado muchas veces el proyecto en el taller y en algunos seminarios que hemos dado en posgrado ahí en Montevideo. No me voy a detener ahora en toda la historia de esto, que daría no para una, sino para varias charlas, digamos. Pero sí quería centrarme un poco en una de las viviendas de realojo, que son viviendas nuevas que se han incorporado en un terreno lindero, que son esas que resaltan de alguna manera dentro de la foto aérea, que surgen a partir también de un proyecto realizado desde la facultad, desde el instituto, que a pesar de que tuvo algunas modificaciones a lo largo del tiempo y de su gestión, respetan bastante el proyecto original que habíamos prefigurado inicialmente. Bueno, esto para que tengan una idea en su momento cuando arrancamos con esto, el tema de que la villa podía ser reurbanizada no era algo claro y aceptado por el conjunto de la sociedad y menos aún por la academia, con el cual hubo una cierta batalla cultural al respecto, periodística, junto a los vecinos, que llevó bastante tiempo de gestión. Se realizaron bastantes anteproyectos a lo largo del tiempo, porque, bueno, en 20 años obviamente el propio barrio fue generando nuevas solicitaciones, cambios de población, descenso, etc. Y también fueron distintos a lo largo de todo ese tiempo los interlocutores que teníamos en el Estado
para ver la posibilidad de realización de estos proyectos, ¿no? Este quizás es uno de los anteproyectos que más nos gusta, digamos, porque era el que cumplía con todas las hipótesis que veníamos planteando y también con la cantidad de viviendas que eran necesarias para una reurbanización total del barrio, que básicamente partía de unas manzanas de bloques bajos, que son los que vamos a mostrar ahora, los cuales puntualmente tenían adosadas una serie de viviendas en torre, en vertical, que también introducían el tema de la densidad dentro del hábitat popular, que es un tema bastante discutido por sus posibilidades de apropiación, pero que en este caso resultaba prácticamente inevitable, en principio por la cantidad de viviendas que eran necesarias, que nos obligaba a irnos en altura, y por otro lado también porque estamos en un entorno céntrico, ¿no? Esta es la única villa que está en el centro de la ciudad. El resto están en barrios periféricos o directamente en periferia urbana, con lo cual un paisaje de densidad es el paisaje natural de este asentamiento. Ahí estaban un poco las tipologías previstas, que eran de torre, de pabellón en altura, de pabellón bajo, y también de mejoramientos del propio patrimonio popular autoconstruido, digamos. La estrategia general era que, y sigue siendo, digamos, que un tercio de las viviendas del total de beneficiarios deben ser hechas en vivienda nueva, para posibilitar apertura de calles, reubicaciones, etc. Y los 2/3 restantes se constituyen a partir de mejoramientos de las viviendas hechas autoconstruidas. Acá hay un poco algunos cortes y esta axonométrica que marca un poco el nivel de integración de la propuesta de vivienda nueva con el tejido autoconstruido. Este basamento de planta baja más 3 toma un poco las alturas de este hábitat popular autoconstruido, y estas apariciones en altura tenían que ver con los remates de las nuevas calles abiertas frente a un parque que oficiaba de mitigador de una autopista que finalmente estaba ya planificada a construir en este punto. Las viviendas que les queríamos comentar es este bloque que básicamente tiene también algunas preocupaciones muy, muy similares a las que comentaba Mati en esta otra vivienda que se mostró hasta ahora, que no tiene que ver con la acción del Estado, sino que tenía que ver básicamente con una inserción en mercado privado. Aquí hay cada 9 metros un núcleo de escaleras y sanitarios conteniendo los baños y las cocinas, y la luz entre esos 9 metros es una luz absolutamente libre, sin estructuras, lo cual permite distintas tabicaciones y tipos de departamento, tratando de romper un poco con este sinónimo que tiene la vivienda social de vivienda seriada, anónima, igual, repetitiva. En un principio, cuando se empezó a hacer el proyecto, no estaba todavía realizado el censo de beneficiarios, con lo cual tampoco sabíamos con exactitud los programas a los que debíamos responder y los tipos de familia. Entonces, tomar esta estructura de luces libres nos parecía que después pudiera tener distintas adaptaciones, nos parecía una estrategia posible para este tipo de actividades. Ahí aparece un poco un atlas de los distintos departamentos, combinatorias, espacios de trabajo, que pueden realizarse a partir de esa misma estructura, e incluso esta cuestión de cada tanto aparezca un tabique secante respecto de la estructura, tiene que ver también con hacer explícita esa libertad de movimiento que se puede tener dentro de esa luz libre. Aquí hay algunas imágenes de los renders, y acá ya la obra en construcción, donde se ven obviamente los núcleos y las luces libres. Y este es el proyecto ya construido, que como verán, bueno, fueron eliminadas las torres o dejadas para una segunda etapa, y parte de la configuración de
y la disposición de estos bloques fue modificada por el gobierno municipal, a nuestro juicio, para peor, ¿no? Pero bueno. Ahí está claro el concepto de la luz libre, con esas vigas pretensadas entre núcleos, y después los cerramientos y las apropiaciones que han tenido en el tiempo. Acá hay algunos videitos de obra, digamos. Para Héctor, por si no le hacía ruido con la medianera de al lado, se lo hacemos nosotros ahora. Este es un poco el resultado de los bloques de planta baja más 3. Hay aquí una historia, por lo menos en nuestra legislación, planta baja más 3 puede ser eximida de ascensor, no sé cómo es con ustedes. Por lo tanto, toda altura mayor a planta baja más 3 siempre es un poco vista con recelo por parte de las autoridades de aplicación, porque genera ya armado de consorcios, mantenimiento de ascensores, etc. Aquí las cubiertas tienen una pendiente y tienen unos paneles fotovoltaicos que alimentan todos los espacios comunes y el espacio público, evitando también problemas de mantenimiento posterior para sectores que obviamente no tienen garantizada la sustentabilidad económica para un mantenimiento. Aquí vemos algunas otras estrategias tipológicas que tienen básicamente que ver con andariveles de programa, los espacios de expansión, una fachada que separa los espacios de uso más público o colectivo, y por último los espacios de servicio más tabicados. Con un simple movimiento de esta carpintería entre el segundo y el primer plano, se pueden ampliar, generar nuevos dormitorios, etc. Una primera etapa de 200 viviendas, que es este pequeño barrio, que es el barrio Padre Meisel-Heyer, también con diversidad de tipologías, el render y la realidad. Estos son todos cortos de publicidad del gobierno de la ciudad y el estado actual del lugar. Otro proyecto que también tiene que ver con lo urbano, que estuvimos con el taller de Berio de visita, no sé si el año pasado o el anteaño, tiene que ver con otra línea de trabajo de vivienda pública, en este caso para sectores medios, por créditos hipotecarios con tasas subsidiadas, que fue y ha vuelto a ser, por suerte recientemente, el plan Procrear, crédito argentino del Bicentenario. En este caso se trata de fondos de pensión que son capitalizados en inversión de obra pública. Y bueno, aquí aparece un primer esquema sobre un vacío ferroviario, que era la estación Buenos Aires del ferrocarril Belgrano Sur. Nosotros lo que hacíamos en este caso, contratados por el Estado, era el plan de masas, el plan urbano, la definición de las tipologías de vivienda, su ubicación y disposición, y luego esto era subdividido en áreas o sectores para las cuales se llamaba concurso público de arquitectura y precio en base a los anteproyectos desarrollados por nuestro equipo. Estas son algunas fotos del año pasado, donde ya esto estaba prácticamente terminado. Bueno, durante el gobierno anterior las obras quedaron paralizadas durante los 4 años y están siendo retomadas y entregadas en este momento. Básicamente lo que hay es una tipología de manzana claustro con espacios públicos internos y concatenados entre sí, remates de torres y edificios más altos en las puntas del conjunto, un espacio central de parque, y aquí sobre el borde de la vía algunos edificios mayores en altura, y todavía faltan aquí edificar una serie de torres terminando de conformar el borde del Parque Central. El Parque Central ya está terminado hace poquito.
este es un poco el plano de fondo y figura. Lo que marcan la intensidad de los azules es las diferencias de altura. Obviamente lo más oscuro es lo más alto, y también un pequeño conjunto de viviendas individuales que se había pensado para algunos ocupantes que estaban como intrusos dentro de la playa ferroviaria, y que luego terminó siendo resuelto con una tira de borde en este punto sobre la vía. En este caso, los proyectos urbanos también, como tienen una duración en el tiempo, van sufriendo modificaciones y adaptaciones. Eran un poco los planos de anteproyecto que recibían como base los equipos que tenían que licitar, resoluciones particulares de situaciones de corte, de llegada de los edificios en planta baja. A partir de esa planta baja podía ser utilizada para cocheras, para equipamientos comerciales, o para armados de unas pequeñas topografías de parque que las resguardan en privacidad del uso público. Estas son imágenes previas, y ya son estas imágenes de las arquitecturas construidas por los equipos que resultaron ganadores del concurso. Lo que ven aquí atrás es la cancha de Huracán, para los más futboleros, que está ahí pegada al conjunto. Y quizá una de las mejores adaptaciones son estas torres que están en uno de los remates, que son del estudio de Solsona, Sánchez Gómez y Flora Manteola, que recuperan una tipología de vivienda que ellos habían pensado en los años 60 para un concurso bastante emblemático en la historia de nuestra arquitectura, que no se construyó, para reemplazar parte del tejido de la Boca, y que, bueno, ellas reutilizaron en esta versión contemporánea. Básicamente es un núcleo central con una planta de 4 departamentos que van girando, y que eso produce intercalado de terrazas bastante interesante. Por último, para acceder, si se quiere, a la escala más grande, vamos a hablar de un proyecto que se está trabajando desde Nación y Provincia, en este plan que comentaba Mati, de asentamientos dentro del área metropolitana. Y dentro de esos asentamientos hay uno de ellos que son los barrios de Azul e Itatí, que son dos barrios que están pegados en el sudeste del área metropolitana, en el partido de Quilmes y Lanús, que tienen además una particularidad que los hace más comprometidos con el territorio, porque están cruzados por una serie de arroyos y lagunas que desembocan en el estuario del Plata. Acercándonos un poco a la figura, estos son los dos barrios, este es Azul y este es Itatí, y lo que ven resaltado con estos tonos de azul son el arroyo que termina desembocando en el estuario del Río de la Plata, y que genera, por una serie de cavas que se realizaron en el lugar para construcción de la autopista, en momentos donde las consideraciones ambientales no estaban tan a la orden del día, zonas inundables, y obviamente, como esos terrenos fueron depreciados, fueron después terrenos posibles de toma, a no estar disputados por el mercado. Esta es una foto sepiada, digamos, de la situación. Hay una gran cantidad de viviendas que están directamente sobre el agua, otras que tienen inundación permanente, otras que tienen inundación recurrente, en función de las distintas topografías del lugar. Esta es la situación actual, es un estudio de las preexistencias. Esta es la autopista inconclusa, que era un acceso sudeste de la ciudad, que en realidad hoy finaliza en este punto, luego de cruzar las vías del ferrocarril Roca, que es el ferrocarril que accede a todo el sur de la periferia. Aquí se ve claramente el tejido villero, las distintas áreas de inundación, y algunas soluciones parciales de las que se hicieron en las décadas pasadas, tratando de sustituir el tejido popular con tejido en lote propio como imaginario excluyente.
A pesar de esta situación ambiental tan desgraciada, sin embargo, esto tiene una ubicación bastante céntrica, está a unos 5 minutos del centro de las dos localidades, tanto de Quilmes como de Lanús, tiene un hospital, ¿no? Avellaneda, perdón, Avellaneda y Quilmes. Más o menos, están todas juntas. Sí, está bien, pero como esto está siendo grabado, seamos serios. Avellaneda y Quilmes. Qué vergüenza, el secretario nacional confundiendo los partidos. Bueno, tiene un hospital propio, el ferrocarril electrificado, un TBR sobre esta avenida, con lo cual está bastante bien servida. Actualmente en estas cifras que se plantean acá, hay unas 6.000 viviendas planteadas en total a partir de un censo último que se tuvo en el 2018, y los desgloses de familias que suponen se calculan en términos redondos unas 2.000. Dentro de esto podemos hacer una primer cuenta con esta lógica de 1/3 y 2/3, son necesarios 2.000 realojos y 4.000 mejoramientos, y en función de esto también ver, bueno, cuál es el área requerida para estos 2.000 realojos en función de las densidades a estudiar. Lo que estamos haciendo en estos momentos es el armado de una mesa multiactoral entre el municipio, la provincia y la nación, para generar un proyecto urbano integral donde las distintas acciones que vaya haciendo el Estado desde sus distintas jurisdicciones confluyan solidariamente y no en forma fragmentaria o dispersa como suele suceder. Lo que estamos planteando en principio es, en este GIF un poco Es difícil contar un GIF. Animado, es muy difícil contar un GIF porque lo contás y ya pasó. Pero básicamente lo que pueden ir viendo en la secuencia de imágenes es el reemplazo paulatino de las viviendas que tienen posibilidad de inundación, tanto permanente como después recurrente, el armado de un parque a escala metropolitana que aprovecha esa hoy desgracia de lagunas inundadas, transformándolas en unos espacios saneados y que escurren naturalmente dentro de la cuenca como fueron originalmente, y esto se logra a partir de densificar bordes sobre tierras libres hoy de ese proyecto viejo de autopista y acceso sudeste. Aquí está el proyecto urbano en general, digamos, las viviendas de primera etapa sobre espacios vacantes, al ser liberado los bordes de la laguna, el armado del parque y el armado también de nuevos bordes en densidad para ese parque, la resolución de la llegada de la autopista y algunos otros completamientos puntuales y obras de equipamiento que terminan de integrar esto a la estructura urbana. Aquí hay algunas modelizaciones provisorias, obviamente esto también está en estado de procesamiento y de discusión de las tipologías. Y en principio, bueno, casi como resumen de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, bueno, este es el lugar casi donde tirar toda la carne en el asador, digamos, ¿no? La generación, por un lado, de enclaves puntuales en aquellos recortes del proyecto que requieren, por su significación, una mayor altura o un mayor compromiso urbano, el tratamiento en sectores con vivienda en lote propio o de mediana densidad, infiltraciones también con estudio de densidad en tejidos próximos, en terrenos libres, y obviamente todo el sistema de mejoramiento, ¿no? Que son todas cuestiones casi como resumen de todas las obras que venimos viendo de antemano. Aquí hay un estudio que está haciendo el equipo de las distintas plantas comparativas y de las distintas soluciones, tanto en lote propio como en media densidad o en altura, para poder ver los distintos modos de habitar, que no implican solo la vivienda, sino también, como había comentado Mati, espacios de producción, etc. Algunos primeros desarrollos, en este caso el borde sobre una de las avenidas principales, que tiene toda una planta baja o un zócalo comercial y de servicios sobre el cual se montan
las viviendas en mediana o en alta densidad. Imágenes de estos tejidos, estudios particularizados de manzanas con distintas combinatorias posibles de lote propio y media densidad en distintas disposiciones, consolidando esquinas, consolidando frentes, como estudios de diversidad de manzanas dentro de un mismo trazado homogéneo. Las tipologías que ya habíamos visto en Gardel, que están aquí revisitadas también para Azul y Tati. El tema de los mejoramientos, que también nos vuelven a hacer trabajar con los amigos de diseño industrial, pensando en núcleos sanitarios compactos que puedan meterse casi o adosarse, tanto como muebles como mochilas dentro de el hábitat popular autoconstruido, introduciendo las infraestructuras domiciliarias, que es la principal carencia que tienen las viviendas autoconstruidas. El trabajo también con el mobiliario, tanto del hogar como de los espacios productivos. Esto también genera una posibilidad de erradicación de trabajo en el barrio, digamos, ¿no? Generando a partir de pequeñas cooperativas o el armado de pymes, calificando un poco las economías populares preexistentes, y de a poco incorporándolas no solo en la obra propia del desarrollo del barrio, sino en una sostenibilidad a futuro con la continuidad de estos trabajos. Configuraciones de baño y cocina, utilizando también, pensando siempre en estas plantas libres de posibles múltiples disposiciones, en las cuales el mobiliario actúa a veces como único divisor o organizador del espacio. Bueno, y para cerrar, que no sé si lo damos o no, digamos, Héctor me dice, me chiflo, ¿no? Yo voto porque sí, ya viendo esto. ¿Votas porque sí? Bueno. Sí. No, porque veníamos de foto, y un poco esto es un resumen conceptual de las cosas que estuvimos charlando y que tienen que ver con esto que planteaba Matías al principio, de que, bueno, somos un espacio de investigación, somos un taller de grado, somos un estudio profesional y además trabajamos en el Estado. Y ahora en pandemia, en el tiempo libre que nos queda, barremos la casa y cocinamos cada tanto. Básicamente para nosotros no hay diferencia en la arquitectura, o tratamos de que no haya diferencia en la arquitectura que producimos para el Estado o para el sector inmobiliario. Digamos. Para nosotros la vivienda y los conceptos de dignidad de la vivienda, aunque suene un poco pomposo, no tienen que ver con estratificaciones sociales, sino con condiciones de habitar y de garantía del mismo. Nosotros trabajamos en grado, en los talleres de morfología y de proyecto, con varias conceptualizaciones acerca del proyecto. Esta es una de ellas, que también hemos compartido con los amigos uruguayos en muchos de los seminarios, que básicamente, para no hacerla muy larga, tiene que ver con un desarrollo que se hace en el taller de morfología arquitectónica, de cómo inciden los instrumentos del proyecto en la realización del proyecto, ¿no? Y que cada uno de los instrumentos de desarrollo de proyecto, la maqueta, las axonométricas, las plantas, las perspectivas, los recorridos, los ideogramas, conllevan nociones de espacio que son todas, o que todas deben ser consideradas solidariamente entre sí a la hora de proyectar. Entonces, esto hace que el espacio deba tener categorías de objeto, entenderse como unidades conceptuales, y en eso la maqueta es muy útil. Que el espacio tiene también una característica configurativa de qué está hecho, cuál es su materia, cuáles son las piezas que lo componen, ¿no? Y esa espacialidad configurativa se ve muy bien en las axonométricas, es un buen método para explorarlo.
El espacio también tiene que estar organizado, dispone un programa, tiene una economía distributiva, y entonces las plantas, los cortes, vistas ayudan a eso. El espacio tiene una imagen a ser percibida, y entonces las perspectivas nos ayudan con eso. El espacio también es un espacio no fijo, sino en movimiento, en transcurso, y entonces el video, la recorrida, la secuencia de perspectivas nos ayudan a eso, a entender cómo es la moción, el traslado dentro de ese espacio. Y por último, el espacio también adquiere una cierta significación conceptual, un cierto sentido. Si quisiéramos adjetivar o ver qué cosas suceden, o qué búsquedas tenemos, o qué hipótesis de trabajo tenemos con el tema de la vivienda para cada una de estas concepciones de espacio, diríamos que son estas cosas que aparecen ahí como tríadas de lineamientos en la última fila, ¿no? En principio, si consideramos la dimensión objetual del espacio, ustedes han visto que siempre hemos apostado a diversidad de unidades, no a la repetición de unidades homogéneas. Que los órdenes no se construyen por repetición, sino por repetición de iguales, sino por articulación de distintos. Nuestro concepto de orden es un concepto de orden complejo. Y en ese sentido, el trabajo sobre la noción de teselado, esto es que teselas o piezas distintas puedan contribuir a la generación de un orden genérico, nos parece una buena idea, una buena imagen como para graficar este concepto. Desde lo configurativo, desde la materialidad, ustedes han visto que preferimos trabajar con estructuras libres para poder tener esta flexibilidad posterior de organización. Han visto que las envolventes no son solo una membrana, sino que son un espacio posible de transición y de juego de ampliación, y que la tabiquería que aparece al interior, terminando de configurar los espacios, es una tabiquería casi aleatoria o móvil, o que podría disponerse de distintas maneras en función de esta búsqueda de variedad. Por eso, si pensamos en el espacio como organización, son espacios indeterminados, que admiten la hibridez programática, y que cubren distintas escalas de apropiación, tanto para el sujeto como para el grupo de pertenencia, como para la comunidad. Desde la percepción hay un trabajo sobre cómo se ve la arquitectura desde la ciudad y cómo se ve la ciudad desde la arquitectura, ¿no? Poder asomarse a un balcón de estas viviendas y qué vemos, qué le propone el proyecto a esto, ¿no? Muchas veces cuando se habla de planes de masas a nivel urbano, se piensa casi como si las arquitecturas fueran sólidos, no habitados, y los disponemos para que queden más o menos ordenados en maqueta o en axonométrica, pero nos olvidamos que esos sólidos después van a ser habitados, y que gran parte de la percepción que se va a tener del conjunto no va a ser esa percepción desde afuera, sino desde adentro de esas arquitecturas. En ese sentido, nuestros proyectos en los entornos tratan de ser catalizadores de desarrollo, potenciadores de desarrollo, articuladores con el resto de la estructura urbana. En el recorrido de estos espacios también recuperamos este concepto de promenade corbusiana, ¿no? De que la vivienda y cualquier obra de arquitectura, al ser recorrida, nos produzca sorpresas, que no esté todo dicho desde la primera visión, o que no esté todo comprendido con una sola mirada, sino que las arquitecturas inviten a ser recorridas, a ser transitadas. Y finalmente, ya en el nivel de sentido, que ya siempre es bastante más discutible y que tiene que ver con las interpretaciones, ustedes habrán visto también una búsqueda de apropiación de tipologías populares, en estos rescates que hemos hecho de las casas de patio, de las casas de pasillo, vinculados también no solo a una nostálgica, sino también a una voluntad de experimentación. Bueno, ese es un material, ¿no? Con ese material, qué cosas nuevas podemos hacer, aportando a una identidad que está en construcción permanente, ¿no? La identidad no es algo dado, sino es algo que se renueva a partir de las herencias. Bueno, por eso decíamos si este último cuadro decirlo o no, porque era como
una especie de gran manifiesto Sarasa, tratando de resumir las cosas que habíamos mostrado, digamos, ¿no? Pero que bueno, era un poco para reforzar, si es que sirvió, y algunos de los conceptos que fuimos mostrando con Matías mientras mirábamos la foto. Bueno, hasta ahí nosotros, y les dejo a ustedes, que si no están muy, muy aburridos, charlamos un rato. No, buenísimo, Javier, lo que han estado planteando ambos. A mí voy a articular para poder dar paso a una discusión, ¿no? Pero me parece que hay una cosa que bien interesante, y es que hace 2 viernes, 3 viernes, cuando arrancábamos con los cursos, yo hice una presentación de los problemas conceptuales del conocimiento en la enseñanza de arquitectura del taller, ¿tá? Básicamente bajar a tierra una serie de cosas. Y ahí ponía en valor una cosa que a mí realmente es como está en el ADN, en la genética, que es esta idea del texto y el contexto, las ideas de que no hay una arquitectura que pueda vivir sola si no vive vinculada a los otros lugares, a las otras cosas, que me parece que en el último cuadro que tú estás planteando es como, de alguna manera, esa práctica profesional que uno hace como arquitecto deviene en conocimiento y en articular conocimiento para que eso siga creciendo desde otros lugares, que pueda soportar crítica y discutirse y volver a construirse cosas. Pero me parece que la idea del texto y el contexto, de la técnica y de la ciudad, de todas, están siempre presentes. De alguna manera, yo siempre siento que el taller de ustedes es un taller como primo hermano, así como sus directores se parecen, tenemos también ciertas condiciones de pensamiento común. Me parece que está buenísimo. Y eso, para los estudiantes que tenemos hoy, que es básicamente el grupo de PIR, que son sus primeras experiencias en arquitectura, me parece que también lo que queda claro es el amplio espectro de trabajo que tenemos los arquitectos, que va desde el pestillo al universo, pero que estamos siempre involucrados con una enorme cantidad de cosas. Y también explicarles algo que también nos une con la facultad allá, es que nuestra facultad hace 5 años cambió el nombre. Ustedes ingresaron a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. De alguna manera, que todas las condiciones que tienen que ver con el proyecto y las disciplinas vinculadas al proyecto estén integradas dentro de esta facultad, está empezando a dar un paso que Buenos Aires lo dio hace mucho tiempo, la UBA lo dio hace mucho tiempo en ese sentido, de integrar todas aquellas que tienen que ver con el proyecto del ambiente humano, del ambiente donde vivimos, y reflexionarlo de su lugar. A mí me parece muy interesante estas últimas cosas que ustedes están planteando, que además de la tipología y el funcionamiento ese de entender viejas tipologías y reformularlas en otra cosa, además tiene integradas los temas de diseño industrial, los temas de diseño de otra característica, que cada vez es más importante entender cómo funciona la interdisciplina, y también entender de que a veces nuestra formación de arquitectos aplica también en otros campos en los cuales podemos encontrar nuevos desarrollos, nuevas formas de desarrollar la profesión. Eso me parece que es fundamental que se entienda, que no es que me encienda que la facultad me va a enseñar a hacer renders bonitos, usar arquitecturas simplemente sin pensarlas, me hace pensar en que nuestra profesión se dignifica y la práctica usted se dignifica en la medida en que empezamos a incorporar los contextos de la cultura, el contexto que nos rodea, las cosas que nos rodean. En ese sentido, yo creo que la arquitectura es bastante menos global y mucho más local en muchos aspectos que lo que nos tratan de vender de repente determinadas influencias o determinadas publicaciones, que lo único que muestra es que hay un único lenguaje que se puede repetir hasta el infinito, y no, cada lugar tiene su apropiación. Nuestros problemas de vivienda popular son bastante menores a los problemas de vivienda popular que tiene la Argentina por escala, ¿tá? Pero los problemas de proyectos son los mismos, ¿tá? Y me parece que eso es interesante ver cómo encontramos una enorme cantidad de lugares donde trabajar, y me parece muy bienvenido. Y me encanta la otra cosa que ustedes han planteado.
cada uno de los proyectos que han tomado, desde los de pequeña escala a los de gran escala, también tienen otra idea de la técnica y la forma en que se trabaja la técnica de lo que es lo convencional o lo que de alguna manera viene desde lo académico y que se enseña en la facultad. Y yo pensé que eso también abre otras brechas de pensamiento, ¿no? Acabo de llegar al supermercado. Yo les había advertido. Vas a buscar el pedido. Sí, sí, Bueno, mayoritariamente es vino, así que ahora compartimos, ¿no? Yo quería comentar esto porque me parece que es pertinente esta visión, ¿no? Y bueno, me gustaría ver si las preguntas que puedan aparecer del taller, de los profesores. Tatiana va a preguntar algo. De los estudiantes también. No, si la presionás, no. Es natural. Si me permiten, nada, me gustó muchísimo la charla y me fui anotando como algunas palabras claves que me parecieron súper importantes y que Héctor también las estaba mencionando ahora o reforzando en la forma de trabajo, en esa mirada multidisciplinar tan importante hoy por hoy, ¿no? En donde los equipos de trabajo buscan otras miradas y empiezan a trabajar en conjunto de manera colaborativa, como el diseño industrial que mencionaban recién. Eso por un lado. Después esa conexión entre el barrio, la ciudad, el contexto, esa mirada que no todo el mundo la tiene. Me llamó mucho la atención que también lo decía Héctor, eso del diseño a las diferentes escalas, ¿no? Y qué tan amplio es nuestro perfil, en el sentido de que uno podía ver también espacios con una calidez en particular. Cuando mencionaban las plantas, mirá cómo en realidad en este edificio están acá abajo plantadas, pero empiezan a aparecerme por acá arriba, ¿no? Esos espacios flexibles que también hoy por hoy, en esto de la pandemia, hablando un poco de eso, nada, vos necesitas un espacio en donde trabajar desde tu casa. Entonces, bueno, esa flexibilidad entre hogar y trabajo, como estaba presentado en los diferentes proyectos que mostraron. Es un poco la calidez en ese proyecto, pensando en el habitar, en la persona que va a estar ahí viviendo, y esos espacios vivibles, si se quiere llamar de alguna manera, que no siempre se consiguen, ¿no? La plantita, o no sé, estás hablando de diferentes escalas, de lo muy micro, desde el pestillo, desde la manija, desde el pomo de la puerta a la ciudad. Sí, hay un poco de eso. Acá hay muchos chicos que recién empiezan. Pero sí, el arquitecto es medio un malabarista, o sea, es como una especie de la gente que puede mantener en el aire una serie de tensiones y tratar de llevarlas adelante. Y mientras mejor puede interpretar a todos estos inputs, información y colaboraciones, digamos, a mí la experiencia esta que estamos teniendo en el OPISU, que es este organismo que les decía, es bastante rica, porque acá aparecen los dibujos de los diseñadores industriales, pero nosotros tenemos gente que trabaja en territorio, nos dice qué piensa la gente, o qué lugares quiere preservar, qué lugares que no. Y bueno, uno tiene que tratar de ir como organizando o manteniendo en equilibrio todas estas informaciones y tratar de traducirlas en formalizaciones de proyecto, que es lo que sabemos hacer, digamos. Yo creo que ese es el gran problema del arquitecto, digamos, cómo espacializar estas tensiones, estos problemas que se dan en un mundo que cada vez es más complejo. Digo. Hasta esto que nosotros mostramos de la vivienda está cambiando hoy y cada persona que no tenía un lugar de expansión se dio cuenta a partir de estar todo el día en su casa o de tener que compartir con sus hijos espacios laborales, espacios de escuela. Entonces, en un contexto tan cambiante, tratar de encontrar lineamientos como los que planteaba Javi son importantes, porque te ordena. Digo, a veces los proyectos tienen cosas que son explicables y cosas que uno hizo porque tiene intereses, y después cuando los ves vas viendo que hay unas búsquedas, que no son siempre lineales, porque no existe la linealidad, pero sí que
son como principios. Digo, en algún momento uno se tiene que sentar y decir, bueno, creo que estas búsquedas valen la pena y estas no tanto. Y también entender que los proyectos cuando terminan nos manifiestan un montón de cosas que seguramente haríamos de otra manera. Yo siempre que termino un proyecto me digo, uy, que estoy más obsesionado con las cosas que hice mal que con las cosas que hice bien, y vivo en uno que hice también, y ahí me doy cuenta de un montón de cosas y digo, esto está mal, y después trato de mejorar. Pero bueno, darse el lugar para equivocarse, porque sí, no, es imposible no equivocarse, pero sí por lo menos que a mí me parece que las búsquedas, las intenciones tienen que movilizar, porque si no, no tiene sentido, carece de sentido. Y en estos proyectos urbanos hay otras problemáticas mayores, digamos, territoriales. La verdad que es un trabajo muy interesante. Es muy interesante y muy abrumador, porque tiene las dos dimensiones, la dimensión urbana y la dimensión arquitectónica, porque la política vive de las obras que se tienen que hacer. Entonces, a la par que tiene que haber una visión urbana general y global, tiene que haber alguna serie de obras licitables rápidamente. Entonces, tiene incorporar a las disciplinas del diseño industrial, de las disciplinas sociales, históricas, hidráulicas, no sé, hablar con una persona que sabe mucho de infraestructura es muy interesante. Es complejo, pero bueno, es parte del juego, este malabar que hablábamos. Pero es bastante lindo y difícil también, estamos aprendiendo un poco. Ahora hay una cosa que me resulta interesante, Matías, y esto lo quiero que lo visualicen los estudiantes, es el uso de algunas herramientas proyectuales de medios de representación muy claras, como es la axonométrica, que figura en todos los proyectos que plantearon, ¿no? En todos los lugares que nosotros de alguna manera retomamos porque forma parte de objetualizar el objeto descontextualizado y contextualizado, que me permite manejar esas cosas, pero me permite comprenderlo en su totalidad. Y ustedes, desde lo morfológico, trabajan sistemáticamente con eso, y nosotros queremos transmitirle a los estudiantes de que está muy bien. Y más hoy, digamos, que la maqueta, ahí vieron una maqueta 3D, porque hay unos chicos que tienen impresora, pero la maqueta, el poder, o sea, es más fácil hacerlo en axonométrica y se usa, nosotros lo estamos usando cada vez más en las clases. Sí, tiene como un arma de doble filo. La axonométrica es cuando podés comprender la totalidad, digo, llegás ahí un poco ya más armado, pero por ahí las perspectivas te permiten ir construyendo fragmentos inconexos, digo. Viste que cada dibujo tiene sus privilegios. Pero sí, es interesante cuando podés, sobre todo estas que se van armando, porque te obliga a poder separar las cosas, los elementos. Siempre tratamos de elaborar como con elementos constructivos bastante claros, o una búsqueda constructiva atrás de un espacio, siempre eso hay un poco, un planteo. Y también que tengan variaciones, no sé, ahora esto que mostraba Javi de la Villa 31 es posible en determinados entornos, esto de las viguetas, viste, que mostraba, pero en determinados barrios es imposible porque eso requiere grúas, entonces hay que acortar las luces, como que los sistemas tienen que ver con esto que vos decías, con el contexto, ¿no? Estamos trabajando ahora en una villa en Tigre que tiene la particularidad que tiene todo su superficie, está confirmado que se inunda. O sea, viste cómo son las inundaciones que tienen recurrencias, entonces vos sabés que 1 o 2 veces por año esa gente va a quedar bajo el agua. Entonces una estrategia era un sistema de suplantación de vivienda con una losa sobre la vivienda, para que después puedan cambiar esa planta baja, y el sistema constructivo tiene que estar adaptado a esa realidad, ¿no? Entonces las luces tienen que ser viguetas chicas que la pueda mover la gente. O sea, cada arquitectura tiene su forma de producción y sus lógicas. Y por ejemplo también lo del barrio 31 tuvimos muchos problemas porque nosotros cuando armamos la documentación dimos como para las empresas constructoras dimos como un horizonte de posibilidades. El muro se podía hacer de steel frame, se podía hacer de ladrillo con chapa afuera, ladrillo con doble muro.
se eligió el Steve Fleming sin consultar, y después, bueno, el tema de la chapa y demás fue todo un lío. Con algunos pobladores que no estaban de acuerdo. Digo. O sea que también las formas de construir tienen que ver con ciertos contextos. Perdón, Javi. No, todo bien, todo bien. ¿Vino el vino? Vino el vino. Eso es lo más importante. En pandemia es lo más importante. No, estamos hablando de los contextos y lo complejo de todos los contextos. Y la cantidad de cosas. Creo que hay alguna pregunta del público. ¿No? Gabriel levantó Sí, la acá. mano, sí. Sí, acá. Habías comentado que vivías en un proyecto que hiciste, ¿no? ¿Qué se siente el vivir en un proyecto que hiciste? O sea, simplemente eso, sí. Tener... recomendación, si lo haces, salir del grupo ¿Cómo? de WhatsApp. ¿Cómo? La primera recomendación fue dejar de salir del grupo de WhatsApp del consorcio. Lo primero que tenés que hacer. Es duro, es difícil, porque es como una especie de introspección. Y te das cuenta que te equivocás. No sé, yo. En mi casa he probado pisos, he probado cosas. O esto que te decía, el riego parece muy sencillo, es una computadorita, llega esta cosa, viste, que está de moda, de te junto el agua de lluvia. Es mentira eso, porque para juntar la cantidad de lluvia que cae en Buenos Aires tendríamos que tener un lago abajo de todos los edificios. Entonces me di cuenta que el tanque que pusimos, que es el que te pide la municipalidad, no alcanza y se desborda. Son cosas que voy aprendiendo y las vivo. O detalles constructivos que haría de otra manera. Es como una permanente autorreflexión que está bien porque aprendés. Y otra cosa que también el usuario siempre agradece. Nunca agradece lo que está bien porque se supone que está bien y siempre marca lo que está mal. Entonces ahí hay como algo medio... Que el arquitecto siempre se entera de los problemas, no se entera de los beneficios. No viene un cliente y te dice, gracias por la ventilación cruzada. Te dice, me está perdiendo el techo. Siempre es eso. Igual como usuario externo de la terraza de Mati, te digo que en ese living que se abre todo a la terracita con pasto y la parrilla, se hacen las mejores reuniones de cátedra que te puedas imaginar. Así que eso es por el vino. Por el vino, claro, que no te hace ver los detalles, los encuentros mal resueltos. No, pero está bien, yo lo recomiendo. Me parece que está bueno estar en el mismo lugar. Tiene esa complejidad de ver. Yo en general cuando termino una obra me voy de las obras, no me quiero volver nunca más. Porque está tanto, viste, una obra mía, creo que decía que era una batalla. Es una batalla. Y cuando termina te querés ir, no te querés acordar de la batalla. Bueno, algunas más que de otras. Claro, pero básicamente es una batalla, un enfrentamiento para lograr un fin, digamos. Un enfrentamiento con un montón de condicionantes económicos, sociales, materiales, si hay, no hay, si llega, no llega, si te aprueba o no te aprueba. Pero hay un montón, eso es el otro costado de la profesión, que uno termina a veces sabiendo cosas si quisiera, no sé, legales, notariales. Pero bueno, pero es también eso, y está cuando terminás estás cansado. Esa idea, Matías, de que, claro, cada objeto que uno produce en esta profesión es como un hijo y lo tiene que aprender a querer con sus virtudes y defectos. Y efectivamente es algo que nos cuesta mucho, ¿no? Pero en general lo que tú decís es así, el teléfono de un propietario se levanta para avisarte que se llovió, o que se mojó, o que le apareció una humedad, nunca para felicitarte por la ventilación cruzada, que es algo que no hablamos, porque de repente, claro, el tipo se le encanta porque la primera versión de su casa es divina, poética, no sé cuánto, y es lo único que te puede llegar a decir en algún momento, y después es siempre una queja sistémica, y bueno, pero es una cosa con la que tengo que convivir. Hay algo como una idea de la vivienda que no debería fallar también, no sé, debe ser el cuento de los 3 chanchitos, de la de madera, y que como esta idea de que es un bien que no debería ser inalterable en años, y yo a veces el otro día hablaba con un tipo, y yo le decía, ¿cuánto te sale mantener tu auto?
supuestamente es la gloria de la ingeniería, y digamos, por año un auto es un problema grande. Patente, nafta, mecánico, mantenimiento. Y en realidad las propiedades no, si están más o menos bien pensadas, la gestión posterior del consorcio es mucho más económico. La casa vale muchísimo más que tu auto. Entonces hay como una cosa rara en la concepción, pero eso es para otro tema, digo. Es como en la gestión posterior y en la duración de propiedades, hay algo, mi idea era que la gente como que no puede fallar. Y hace falta mantenimiento en los edificios, por más bien hecho que esté, hace falta mantenimiento. Y los consorcios son terribles, son difíciles. Todo el que vive en un edificio lo sabe. Es así. Pero bueno, recomiendo vivir en donde hiciste tu casa un tiempo, después mudate. A ver si alguien más pierde la timidez. Hay otro tema que Dale. No, dale. No, que hay otro tema interesante de esto que estamos hablando, de la flexibilidad tipológica que planteaban Javier y Matías en los proyectos, ¿no? A mí una cosa que realmente envidio es esa capacidad que se tiene por ejemplo, de algunos de los proyectos donde vos planteás distintos tipos de organizaciones, distintos tipos de cosas. Que, si se quiere, en nuestra forma práctica de trabajar con la vivienda, originariamente hay mucho pensamiento sobre eso. Pienso en el complejo Boulevard, que tiene casi 38 formas tipológicas de habitar, y pienso en algunos proyectos que estamos haciendo hoy, que uno pensó absolutamente todas esas, pero que cuando después va a gestionarlo al organismo que te financia la vivienda social, te dice, no, son tantas de uno, tantas de dos y tantas de tres, y no puede cambiar. Y tiene que ser una arriba de la otra, y además tiene que forrarlas de ladrillo, ¿no? Como condiciones. Que en ese sentido también hay una lucha importante con lo técnico, con el mantenimiento, porque muchas de esas soluciones son del mantenimiento. Muchas tienen que ver con que la flexibilidad eterna tiene problemas de las cañerías que caen arriba de un living, ese tipo de cosas que normalmente no tenemos en cuenta. Y me parece que ahí hay una condición interesante del proyecto, porque pensar todas estas cosas obliga a que el proyecto sea muy consistente y tenga esa posibilidad contingente, aunque después tenga que consolidarse como una verdad, ¿no? No sé cómo lo llevan ustedes ese tema en la vivienda esta que están gestionando, ¿no? Mira, creo que ese es uno de los puntos que todavía estamos como tratando de digerir o apropiar, ¿no? Que lleva a un tema, si querés, más profundo, que es esta historia de que el proyecto no es eterno, digamos, ¿no? Lo hemos charlado algunas veces con vos, Héctor, ya no somos más los arquitectos de las pirámides, digamos, ¿no? Que lo que hacemos va a durar millones de años impoluto y sin modificación, ¿no? Somos más, como también repetimos muchas veces, como los que hacemos el fotograma de la película, pero de esa película no tenemos todo el dominio, ¿no? Hay algunos trabajos de investigación, como del tiempo construye, que salió hace poco sobre la evolución de las viviendas del Previ, ¿no? En Lima, que fue originalmente para los chicos, fue un conjunto que planteó por primera vez el tema de la flexibilidad, la transformación, llamando a los popes del momento a que tiraran sus hipótesis sobre qué iba a suceder con las viviendas y cómo iban a crecer, y estaba todo determinado maravillosamente, y va un equipo 20 años o 30 años después a ver qué había pasado, y no había pasado nada de lo que había sido previsto, porque básicamente las prácticas sociales, las historias de vida son imprevisibles, ¿no? No es que, bueno, van a tener otro hijo más y va a hacer falta otro dormitorio. Y no, aparecían cosas de que no, se separaron, se volvieron a juntar con los hijos de la otra pareja, y uno se recibió de podólogo y abrió un consultorio en la planta baja, y
uno no puede imaginar la infinidad de variables. Entonces, me parece que tener como estructuras flexibles que puedan adaptarse, por lo menos es la primera sospecha que estamos intentando plantear, sobre todo también en el tema de los sectores populares, ¿no? Porque, bueno, los sectores medios, suponiendo que nos vaya bien y que no haya ninguna crisis de por medio, decimos, bueno, está bien, hoy vivo en un departamento de tantos ambientes, el día de mañana me mudo, vendo y pongo un poco más de plata y me mudo a otro de 3, suponiendo que eso fuera posible. Los sectores populares no, tienen la vivienda única de por vida, porque, y si gracias si la tienen. Entonces, el tema de la adaptabilidad y de la transformación es dato, no es una hipótesis, digamos, extraña. O sea, eso que hiciste se va a transformar. Entonces, bueno, tratar de ver cómo son posibles esas transformaciones o qué estrategias materiales, constructivas te das para que eso sea posible, y espaciales, me parece que es un lindo laburo para investigar. Entonces, volvemos a los Lacan, ¿no? Que ya lo citamos un par de veces, esta cuestión de, bueno, te doy mucho espacio, lo importante y la riqueza es la cantidad de espacio. Vos después hacés con ese espacio lo que quieras, tabicalo, dividilo, segmentalo, pero la riqueza está en la cantidad de espacio, que es lo contrario de lo que se pensaba tradicionalmente y lo que cuenta Héctor de los institutos, ¿no? Que te piden tal cantidad de dormitorios, pero como tienen que ser baratos, son chiquitos, y bueno, y eso después no sirve ni como dormitorio, ni como cuarto de estudio, ni como nada, y termina siendo una condena. Preferible que me den un gran galpón y yo después me arreglo, Sí, claro. que me den todo resuelto, pero mal, ¿no? Yo creo que es una estrategia necesaria porque los datos poblacionales son muy, muy poco certeros y son muy cambiantes. Entonces, en general estas estrategias surgen por no saber cuántos de un ambiente, cuántos de 2, cuántos de 3 hacen falta, cuántos locales, cuántas organizaciones sociales, porque cada manzana es medio mundo. Entonces, dentro de cierta estandarización del pensamiento, encontrar alternativas dentro de una estructura pensada que vaya pudiendo poner distintos elementos que componen la realidad, es como una necesidad. Después, de la parte técnica es un desafío, porque sí, los caños, o sea, dónde pones el toma, es más laburo. Es más laburo pensar 2, 3 posibilidades de cómo se ocupa un espacio, porque tenés que prever. Claro, después ves esas investigaciones europeas de entrepiso técnico y que la cocina la muevo como si saliera 2 mangos eso, ¿no? Bueno, nosotros no podemos hacer eso. El baño, una vez que lo hicimos, se quedó ahí. El tema es que hacemos alrededor, ¿no? Ahí sí tenemos algunas posibilidades de mover, etc. Y capaz que terminan siendo unidades móviles, ¿no? Independientes. Claro, totalmente. Sí. Áreas duras móviles. Milagros está con la manito ahí hace rato. Milagros. Yendo un poco con esto como de la adaptación de las viviendas, de las construcciones que estaban antes, ¿cómo, por ejemplo, con la primera casa que mostraron, cómo encaran ustedes la adaptación de una vivienda o no sé, que sea más grande o que se adapta a nuevas funciones o a nuevas formas de vivir, porque esas casas estaban pensadas en otra época, con otras personas, con otras formas de vivir? Entonces, ¿qué es lo que ustedes deciden respetar de lo que está y qué es lo que ustedes adaptan como para que se viva mejor hoy en día, ¿no? Bueno, esas casas que nosotros llamamos chorizo, no sé si ustedes la llaman de la misma manera, digamos, o casas de patio, de medio patio, depende del autor, tenían esta cuestión de que, bueno, no había un sistema circulatorio que fuera independiente de la privacidad de las habitaciones. O sea, vos circulabas por la galería, que no todo el año podés circular por la galería, digamos, y tenía que ver con este otro concepto de familia, donde el padre entraba a la habitación de los hijos sin pedir permiso y seguía rumbo a la suya. Hoy andás a hacer eso, ¿viste? Sos denunciado públicamente, digamos, no se puede, ¿no? Hay también cambios en las prácticas sociales, en los grupos de convivencia,
el tema de que, bueno, como en el caso de la que mostró Mati, digamos, es un espacio de trabajo y es un espacio de vida al mismo tiempo. Entonces, generalmente pasa por algunas cuestiones como básicas, incorporar un sistema circulatorio que no estaba previsto, o incluso el núcleo sanitario, que estaba por fuera, porque esta cuestión de el inodoro a la turca, o el baño, todas esas cosas se hacían fuera de la casa. ¿Cómo se van a hacer adentro de la casa? Eso solo un cochino puede pensar que esas cosas se hacen dentro del hogar. Bueno, esos conceptos que han cambiado, que ahora a nadie se le ocurriría atravesar un patio frío en una noche de invierno para ir a hacer sus necesidades, y que sus necesidades se pueden hacer al lado del dormitorio, y que eso no genera ningún... no quiero ponerme escatológico en los comentarios. Y aparte esas cosas empeoran. Empeoran, cada vez que las querés arreglar se empeoran. ¿No? Que el baño puede estar al lado de la cocina y pegados, horror del higienismo, ¿no? Bueno, esas cosas hoy las podés modificar. Pero siempre hay una sustancia estructural que tienen esas arquitecturas que permiten esa modificación, ¿no? Que vuelvo a lo mismo, son espacios generosos para lo que pensamos hoy, ¿no? Para todo lo que vino después. Entonces, se bancan esas pequeñas transformaciones. No hace falta hacer todo de vuelta, ¿no? Hay cierta estructura, cierta modulación que queda como huella, y sobre ese material vos trabajás. Ahí hay una dialéctica, si querés, si nos ponemos así en finos, entre la famosa historia de tradición y modernidad, o patrimonio y transformación, ¿no? Que es interesante siempre de trabajar. Nosotros siempre trabajamos con materiales que de alguna manera alguien ya pensó. Lo que hacemos es pensarlos de vuelta o pensarlos distintos, digamos, pero no... el invento pasa por alguna cuota de recreación siempre, ¿no? ¿Algo más, Milagros? No, creo que me quedó claro la respuesta. Que va un poco también por lo que estábamos hablando de las charlas anteriores y de lo que va al taller. No sé, la primera charla que diste vos de respetar como las estructuras urbanas y de cómo estaba construida la ciudad, y no poner una intervención que no. No, y eso me parece que para los chicos que están empezando a entender que hacer una casa o hacer un barrio entero implica reflexión urbana. Entonces, o sea, desde el primer proyecto, que es chiquitito, implica un reconocimiento, una estructura de forma de colonizar lotes que tiene, acá por lo menos en Buenos Aires, tiene una tradición histórica. En ese sentido te voy a felicitar por una de las obras que mostraron, porque me gustó una cosa interesante, que es que nosotros estamos siempre insistiendo en que nuestras ciudades, la ciudad latinoamericana, sobre todo Montevideo y Buenos Aires, se construye a partir de las medianeras, ¿no? Y lo interesante es cuando ese edificio que tú mostrás, que tiene la medianera rajada, ¿no? Por unas líneas horizontales, que permite, mientras no esté construido permite encontrar una preocupación por el objeto que queda libre, por la pared que queda libre. Y me parece interesante el mecanismo ese que ustedes están planteando. Nosotros en Montevideo se ve muchísimo el vertical, el corte vertical, porque se dejan los ductos abiertos para cuando viene el vecino, y eso corta los planos de alguna manera, o genera dibujos. La preocupación de que la medianera forma parte del reconocimiento de que la ciudad se hace arrimándose unos a otros, ¿no? Tocándose y estando siempre en la vecindad, ¿no? Sí, bueno, Clorindo Testa tenía un artículo de elogio de las medianeras de Buenos Aires, que lo podemos hacer extensivo a las medianeras de Montevideo. Vieron que esta cuestión, nosotros no tenemos todavía, recién se está empezando a implementar el tema del acordonamiento, etcétera, en el código famoso, ¿no? Que tiene sus bondades y maldades como todo, digamos.
Entonces nosotros tenemos gran parte de tejido donde de repente irrumpe un edificio en altura, porque es lo que permite el código, y el lote de al lado no se desarrolló, y entonces queda esa medianera pelada como una característica de tejido. Y después la gente desde adentro de su departamento, bueno, hay un baño que no ventila, y entonces aparece una ventanita, o yo en mi propio departamento tengo una ventana en la medianera que abrí aprovechando que el vecino estaba en venta y nadie se iba a quejar. Hay como una serie de responsabilidades que generan también un paisaje propio de intervención, ¿no? Que tiene que ver con esa irrupción del adentro hacia afuera de la dureza del código, y que también terminan siendo un valor estético, digamos, a laburar, a incorporar a la historia, ¿no? Bueno, a Mati se le ocurrió, bueno, y si la estructura, y si se acusa, y si por ahí entra luz, y bueno. Siempre es tener ganas de hacer de más, porque básicamente podría haber sido. Claro, nadie le pidió que la medianera hablara. No, pero digo, eso creo que está bien lo que decís. Para mí la medianera es un valor de la imagen de la ciudad nuestra. Nosotros ahora tenemos un código que intenta eliminarla. O sea, intenta eliminarla e es medio como un código haussmanniano para Buenos Aires. El nuestro ya no quedó y ahora vuelve. Sí. Intenta igualar todos los edificios y que no haya medianeras expuestas. Y creo que esa diversidad o esa imagen... Javi siempre muestra una teórica, una manzana del centro, y arranca cada 20 años como ese mismo tejido 866 va cambiando. Y empieza con una casa de altos y termina con un edificio de oficina del Banco Galicia al fondo. Y bueno, es parte de nuestra genética, no sé. Que nos quieren homogeneizar, nos quieren haussmanizar, pero no lo lograrán, porque el enmascarado no se rinde, ¿viste? Resiste ahí. Seguramente va a haber uno que no va a vender. Siempre va a haber uno que no va a vender y va a quedar esa cari ahí para, ¿viste? No, pero digo, mientras tanto esa sea como la imagen nuestra, la medianera es verdad lo que vos decís, Héctor, es parte, a veces muy importante de los edificios. Bueno, vos la tenés laburada en el propio edificio desde donde estás transmitiendo, Héctor. El que te están rompiendo. Que te están rompiendo al lado, sí. Claro. Ahora aparece un tipo por la medianera. Un comentario al respecto. Hola, saludos. Felicitaciones por la presentación. La verdad que sumamente estimulante, sobre todo el desarrollo de un trabajo de vivienda social en nuestras latitudes a esa escala. No, respecto a esto de las medianeras, ¿no? Más como pensamiento, no sé si comparten, pero cuando la ciudad de Montevideo pasa, ¿no? Hay como un poco ley bastante macabra de acordamiento, que claro, la ciudad se empieza a pensar a partir de su pasado, de lo que ya está, ¿no? De los vestigios que quedaron, y no de un futuro a construir, y creo que eso es lo más terrible, ¿no? Es como, bueno, acá hay una medianera, podés arrancar con esta altura y bajar, porque en realidad acá no tenés esta altura permitida, que antes sí había, y empieza a quedar como una especie de Frankenstein, de una ciudad condicionada por un pasado que en esos términos de esta mirada es como negativo, y que esto está intentando suturar, y nunca entendiendo la idea del proyecto, que siempre está encaminado hacia adelante, hacia el futuro, ¿no? Entonces, por ahí, no sé si comparten, pero es como la cuestión que más me hace ruido de estos pensamientos urbanos compartidos, por lo menos desde las municipalidades que tenemos. Sí, eso tiene que ver con una supuesta corrección política de lo homogéneo, ¿no? La morfología homogénea casi sería como una traducción de la igualdad de oportunidades, no sé cómo decirlo, digamos, pero bueno, una forma homogénea y equilibrada es el resultado de una sociedad equilibrada, ¿no? Que es una metáfora muy lineal y berreta, si me permiten, digamos, ¿no? Me parece que no... La aparición de lo diverso en todos los órdenes, desde el género hasta el espacio, tiene que ver con
una sociedad de articulación de distintos, ¿no? Vuelvo a lo mismo, no de homogeneidad. Entonces, pretender planchar en una forma me parece que tiene que ver con un pensamiento neo-hausmanniano que de progresista no tiene nada, es todo lo contrario, pero está disfrazado de progresismo, ¿no? Sí. Y esto es lo más peligroso. Obviamente que tiene que haber sectores de protección patrimonial, pero bueno, como todo, como decía alguien, importante en la historia de nuestro país, todo en su medida y armoniosamente, digamos, dentro de los límites, ¿no? No todo es patrimonio, y no todo es destruible, pero bueno, ¿cómo construir ese equilibrio? Y que la identidad de lo urbano de una persona no está anclada en un determinado tiempo, sino que es una construcción permanente, si no seríamos todos niños, digamos. Por respeto a nuestra identidad original, ¿no? Y no podríamos cambiar de idea ni pensar de manera distinta. Estas cosas que se dicen también obviamente están instaladas en contrario, ¿no? Y batallar contra eso, y contra toda una normativa instituida, y contra, si querés, burocracias proyectuales establecidas en esto, ¿no? Lo comentaba Héctor de, bueno, no, decime cuántos dormitorios tiene, y yo qué sé, si necesitan dormitorios u otra cosa. Decime cuánto espacio tiene, y yo ya soy feliz. Bueno, me parece que en la batalla de destruir ciertos mitos y ir construyendo algunas otras nuevas certezas estamos, por suerte, y bueno, por eso proyectamos, porque si ya estuviera todo dado, no haría falta proyectar nada, digamos. Pero sí, hay como una falsa conciencia del patrimonio y del homogéneo que hay que revisar libremente, sin que esto implique la destrucción del patrimonio ni el reemplazo total, ¿no? Y hay que tener cuidado. Yo creo que ahí, como profesionales, con estas nuevas normativas, quedamos en meros organizadores de una resultante. O sea, hasta tal punto, porque digamos, uno dice, bueno, tenés una forma urbana a llenar, ¿no? Y es tan contradictorio el sistema que dice, bueno, los frentes tienen esa forma urbana, pero si el vecino tiene un patio, vos te tenés que mancomunar al patio del vecino. Entonces, cada lote al final es una historia en sí misma, porque depende de sus 3 o 4 vecinos, qué patios hayan hecho. O sea, entonces, lo que viene a homogeneizar en realidad es que cada caso es heterogéneo. Y a nosotros nos deja como profesionales, sumado a la especulación, en cómo dividís ese espacio habilitado. Porque la tendencia del mercado es llenarlo hasta sus límites. Entonces ahí hay un problema bastante grande para hacer arquitectura de vivienda residencial en Buenos Aires, por lo menos de acá al futuro. Lo que es interesante de lo que estabas planteando, Javier, y de lo que es esa visión de que el patrimonio es como una visión, o sea, el patrimonio hausmanniano en el que estamos insertos es siempre una visión para atrás, ¿no? Y siempre te preocupa de que en realidad el proyecto es una visión de futuro. Entonces, digo, pensar que lo que vos estás construyendo hoy va a ser el patrimonio de mañana, debería apelar mucho más a que justamente podamos construir algo mejor que lo que estaba antes, porque para que entender el valor de la sustitución también como o el aporte que van generando los distintos niveles de pensamiento. Y eso es algo que no está estatuido. Las comisiones que intervienen en patrimonio miran para atrás. No plantean, a ver, y lo que viene para adelante hay que acondicionarlo porque si tocas acá o si movés acá o si te pegás de una manera o te pegás a la medianera o pegás al patio, y perdés la posibilidad de ver realmente la potencialidad que tienen nuevos proyectos, ¿no? A veces uno piensa que un CISA en Montevideo no podría trabajar, por ejemplo, ¿no? Totalmente. No, es que tiene que ver con la lectura, con qué es lo que necesita o que vos lees que ese entorno de actuación necesita, porque hay cosas que necesitan un respeto y un seguimiento y otras que necesitan acciones de fuerte ruptura con lo preexistente como potencial de desarrollo. No sé, el contextualismo llevado hasta sus últimas consecuencias, no sé, en la villa que tengo que hacer casa de chapa, que las hicimos, digamos. Pero digo que tengo que hacer casillas de chapa sin baño, porque eso es lo que existe y lo que está en la cultura. No.
La gente no quiere eso, tiene eso porque no puede tener otra cosa. Digamos, el proyecto es futuro, pero a partir de materiales presentes y pasados, digamos, ¿no? Es encontrar esa posibilidad de articulación, que no, insisto, los pensamientos lineales te separan, ¿no? Bueno, o hay que hacer lo que se hacía o nada, o hay que hacer todo distinto o nada. Bueno, un poquito de complejidad. Diría el finado Venturi, que no está afinado, pero no importa. Lucho, ¿tenías una pregunta de hoy? No era una pregunta y en realidad ya estuvieron por ahí. No, agradecía de alguna manera a Javier y a Mati desde el planteo hasta el formato del planteo, y siempre me viene a la mente con Javier el cartelito que nunca retengo, ¿dónde es que está? Se hacen baños, se hacen ciudades, ¿no? La mejor frase. La mejor frase. Sí. Para los que no saben la anécdota, era un compañero que ahora estamos trabajando juntos en el ministerio, la vida nos ha vuelto a reencontrar, que es un genio, que decía que cuando si recibiera, estábamos estudiando, iba a poner en la puerta del estudio un cartelito que decía: se hacen baños, se hacen ciudades. ¿No? Para marcar el amplio espectro de las posibilidades. Claro, pero que tiene mucho que ver con lo que estábamos tratando de visualizar con los gurises el inicio de este semestre, ¿no? Nosotros todavía no saben ellos en qué van a trabajar específicamente, van a trabajar sobre una vivienda en particular, pero empezamos a hacer un recorrido desde la ciudad, todos los diferentes tipos de tejido, los tipos, ¿no? Las relaciones en la trama, inclusive tratar de elucubrar hipótesis de cómo se dieron determinados crecimientos en relación a esas cuestiones, y creo que el formato de toda la charla viene bárbaro para los gurises, para visualizar un poquito más todo este tema. Era un poco eso, no era una pregunta, era más bien para los chiquilines. Es que somos talleres primo hermanos, como bien lo dijo acá el primo. Por eso nos queremos, porque pensamos parecido. Sí. Lamentablemente no tenemos pasaporte para poder ir a disfrutar de la terracita pero ya va a venir, supongo. Ya va a venir. Nos quedó este año. No te mueves todavía. Es una gran pérdida el intercambio directo. Bueno, creo que capaz que podemos agradecerles, ¿no? Sí. Ya estamos como en horario de, si no hay más preguntas o alguien no quiere comentar alguna cosa más. A ver, Lucía, que prendió ahí de golpe, apareció, ¿no? Era para saludar. Era para saludar, Lucía. Era para saludar. Yo quería saludar al maestro, a Javier y al Mati, que nos han acompañado en diferentes cursos y diferentes visitas. Nosotros alguna vez también fuimos, esperamos ir más seguido. Felicitarlo por la Larsen, a mí me encanta su obrita. Sí. Parece hay veces es difícil ser tan consecuente con lo que uno enseña, ¿no? Pero después de todo el trabajo de ver muchos años la Villa 31, como decía Javier, que alguna vez que otra sabemos los proyectos, esos proyectitos chicos de otra escala tan buenísimos también que los gurises lo vean. Nosotros también, yo capaz que hace poco que la encontré o la vi, pero me parece excelente, de excelente calidad de proyecto y de consecuencia. Y después, capaz que una consulta con el Mati o a Javier lo mismo, porque nosotros estamos trabajando en otros cursos con el tema de la reflexión de la vivienda de Altos, que decía Mati, creo que la nombraba así, como el lugar donde vive él además. ¿Qué pasa con los anchos de los padrones eso y la normativa con respecto a los vehículos? Que tenemos, o vamos a tener algunas dificultades o estamos empezando a tener.
cómo está si hay un chapista cerca, o si los autos argentinos giran más que los nuestros. Giran más que los nuestros. Date de vuelta. Giran Capaz más. que nos manejan Una mejor. rueda en el medio. Por cómo están puestos los autos. ¿De qué ancho es el padrón ese tuyo, Mati? Nosotros en ese lote, por ejemplo, nos quedó libre, es un poquito más de 866, entonces son todos autos medianos, pero hay uno que estaciona un F100, no sé cómo, nadie sabe. O sos un conductor muy avesado y los inclinamos un poco. Entonces no entran exactamente a 90 con la pared, sino, no me acuerdo ahora el ángulo que está calculado y tenemos el radio de giro para que... Pero eso no, en Buenos Aires se presenta como una gran unidad de estacionamiento. No te permiten que eso, o sea, esos, en términos notariales es una gran unidad de vivienda, o sea, un gran espacio que se vende en 10 veces, 10 partes. O sea, Lo que pasa, con un Mati, baño, una unidad funcional. Entonces, de esa manera... Mati, sí. no, porque está bueno lo que estás planteando. Digo, te aclaro una cosa. Nosotros tenemos un problema, que si yo tengo que sacar tanta cantidad de unidades según el barrio que sea, necesito necesariamente tener tanta cantidad de estacionamiento. A veces la mitad, a veces la tercera parte. Y acá es uno cada tres. Uno cada tres. Vos garantizás que en ese espacio estacionan esa cantidad. Claro, o sea, porque también está traducido en superficie, no es exactamente en estacionamiento, es una cantidad de superficie. Y además hay una serie de excepciones. Un lote tiene una profundidad X, está eximido. Si tiene una superficie menor a tanto, está eximido, porque hay situaciones que realmente no tienen sentido. Claro. Porque básicamente no puede maniobrar. Si te pidieran uno cada tres sería inviable hacerlo. Son situaciones bastante particulares, pero sí, acá también es un problema. Es un problema ¿Cuánto tiene tu lote? Una cosa es la normativa, otra cosa es poder estacionar en determinados barrios. Sí. Claro. ¿Cuánto tiene tu lote, Mati? Este era 880, entonces estacionan un poco más cómodo. El de Sáenz Peña también, 9 metros. Pero ya te digo, se presentan como si fuera una gran unidad funcional. No es que no cumple la normativa de estacionamiento. No está dibujado el 5 por 2,5 que te piden acá, si es una cochera. Es un espacio guardacoche que comparten una serie de copropietarios. Es una manera de subdividir el espacio de estacionamiento. Claro, porque lo que nos llegan a nosotros son las fotos impolutas de las obras, o sea, con las visitas a ustedes lo vemos, ¿no? Pero cuando aparece la plantita dibujada ortogonalmente del estacionamiento, y después cuando aparece un auto parado. Entonces, nosotros tenemos el estacionamiento de 4,50 de largo a 5, obviamente si es un auto grande con el 4,50 no te da, la normativa pide eso, y 480. Después y 5 de calle. Un 6 atrás, 6 de maniobra. Entonces, claro, tenemos los impalas de No, acá para poder hacer eso que vos decís, te piden 5 y 5. 5 de calle, 5 de estacionamiento. Parecería que la maniobra de salida marcha atrás, yo te decía por tu experiencia, ¿cómo es la tuya? Si salís marcha atrás, salís. Yo salgo marcha atrás en la mía, pero porque salgo directo, el resto hay algunos que salen marcha atrás, otros para adelante. No son cómodos, son cocheras de compromiso, pero bueno, la culpa es de las situaciones. Pero tenés un lugar, acá pasa lo mismo, tenés un lugar que asegura de noche y el auto, nada más. Después es un espacio vacío de día, mientras la gente trabaja, se va con el auto. Sí, es un espacio. Hay gente que lo deja, ahora hay mucha gente que está usando la bici, entonces queda más tiempo. Pero sí. No, pero nuestro espacio vacío es completamente diferente, Cabeza, al de ellos, porque el nuestro es un espacio muerto, ¿no? El de ellos es espacio de apropiación de la gente, por lo menos en los edificios de escala más chica, ¿no? Que tienen esta cuestión que lo tienen abierto y que acá se complica por bomberos y la madre. Sí, mucha gente pone como una baulera al final, cuelga cosas, las bicis. Es un espacio de estacionamiento, básicamente, pero con medidas adaptadas. Está buenísimo. Gracias, Mati.
Bien. Bueno. Los despedimos entonces. Muchas gracias. Yo no aplaudo con Gracias, emoticones. muchísimas. No, gracias a ustedes. La verdad que es un placer. Bueno, y guarden las Pilsen para la próxima, no sé. Y el vino ahí. Vamos a comer por 2 veces. Por 2 veces. Y cuando vengan, obviamente, asado. Dale. Bueno, Un muchas abrazo gracias, grande Javier y a Mati. todos. Abrazo. Gracias. Chao, suerte, gracias. Buen día.